Ok, bueno, espero ya no tener más problemas. Se supone que ya está restablecido o ya tiene mayor estabilidad de internet. Yo espero no tener más inconvenientes. Por ahí también ya les aviso que se está grabando la sesión, pues para que sepan que todo está siendo registrado. Y pues muchas gracias por estar un día más. Esta, en teoría, bueno, y en realidad, es nuestra última clase de contenido como tal, del cuatrimestre. Vamos a ver hoy, o cerramos hoy con el temario de la clase, y la siguiente semana tendríamos ya su examen final. Su examen final que abarcaría contenidos desde el primer día de clases hasta la clase del día de hoy. Entonces, mi idea sería que termináramos de ver el contenido que tenemos programado y que a lo mejor destináramos unos 10 minutitos al final de la clase para que si quieren hacer un temario rápido de todo lo que hemos revisado y que tengan claridad obviamente de todo lo que hemos visto y pues todo lo que va a venir por ahí en el examen. Elizabeth, adelante. Tenía dudas de lo que es el ensayo, porque yo, bueno, sí lo hice más o menos de 2 hojas, pero me sobró casi un cuartito de la tercera. ¿No hay problema? Ok, si no es muchísimo, o sea, si no es una hoja o media hoja, si me dices es un cuartito de la que sigue, no hay tanto problema, porque les pedía que fuera esta dimensión, estas cuartillas, porque son muchos los trabajos que voy a leer y me gusta siempre tratar de hacer una retroalimentación como más detallada. Entonces, para que yo tenga la capacidad de leer todos sus trabajos, si me hacen más hojas, va a ser imposible para mí leerlos con profundidad o con detalle. Entonces, si no es mucho, no hay tanto problema. Igual, no sé si alguien más tenga alguna otra duda por ahí del mismo ensayo. Ya le subí por ahí en la parte de contenidos semanales la presentación. Le subí también pues como un archivo de un profesor de otra universidad que hace un compilado de cómo hacer citas y referencias APA y ya les aparece la actividad ahí en el Blackboard. Entonces yo espero que no haya ninguna duda, pero pues, si todavía hay algunas dudas, pues este es el momento para tratar por ahí de esclarecerlas. María Luisa, adelante. Miss, bueno, primero que nada, buenos días. Y ¿por dónde se tiene que entregar? Lo que pasa es que no me aparece el entregable en Blackboard. Ok, en entregables y tareas les debe aparecer, como todas las demás actividades, ya les debe aparecer por ahí desde la semana pasada. ¿Alguien más está en el mismo caso que su compañera María Luisa? Que no les aparece. Sí, Miss, no aparece todavía el entregable. Sí, Miss, no sale. Ah, caray. Aparece Miss. Ok, denme entonces 2 segundos para ver por qué no aparece, porque ya ya debería estar desde la semana anterior. Denme 2 segunditos en lo que reviso por aquí. María del Carmen, ¿tenías también alguna otra duda o es relacionado con lo mismo? Era la misma, Miss. Tampoco me aparece ni la rúbrica ni el apartado para subirlo desde la otra semana. Ok, denme 2 segundos ahorita mismo. Reviso qué pasó ahí porque ya deberían poder ver la actividad desde la semana pasada. A ver. No, ya sé por qué no les aparece. Ay, perdónenme, fue un error mío de fecha. Les puse que apareciera el miércoles, pero no me fijé que les va a salir el día de mañana, no les salió desde el miércoles anterior. Entonces denme 2 segunditos en lo que modifico nada más la fecha, ya para que les aparezca sin ningún problema. Digo, de todas formas, afortunadamente les subí todo lo de los requerimientos del ensayo, entonces creo que pudieron trabajar en él sin ningún problema durante la semana y la cuestión nada más era el poder subir la actividad o no, pero ya lo estoy por aquí solucionando. Nada más.
Ok. Ok. A ver, por favor me dicen si ya les aparece. Juan Pablo, adelante. Nada más quería ver si me podía repetir para cuándo era el examen, es que no Ya alcancé a notar aparece, la Miss. fecha. Ok, gracias. El examen es la siguiente semana. El examen se realiza en horario de clase, justo de 9 a 11, como se realizó el primer examen parcial. Yo voy a estar igual conectada aquí por cualquier duda, cualquier inconveniente que puedan tener, voy a estar disponible. Y tendríamos ya dentro de 15 días su sesión de retroalimentación. Entonces, ya pueden ver el ensayo, ¿verdad? Me dicen por ahí. ¿Ya les aparece? Sí, Miss, ya está. Ok, gracias. Una disculpa, fue error mío de programación. Confundir las fechas, perdón, una disculpa. Pero por ahí ya están, son exactamente los mismos requerimientos que ya venían en la presentación, que es así se la subí de manera correcta. Y por ahí también, si se meten ya a la actividad, pueden ver con detalle la rúbrica. Se meten a la actividad, le dan ver la rúbrica para que vean todo lo que se va a calificar, ¿no? Que se va a calificar desde la introducción, que dentro de la introducción está bien estructurada su tesis, que es esta afirmación de la que me van a convencer a lo largo de su documento, el desarrollo, la conclusión, su ortografía y su redacción, obviamente, que es parte importante de lo que voy a evaluar en este escrito, y sus citas y referencias, ¿no? Recuerden que el objetivo de este trabajo es que yo pueda evaluar cómo están ustedes redactando, cómo están creando sus oraciones, oraciones simples, oraciones subordinadas, cómo esto se va juntando para formar un párrafo, cómo crean o utilizan párrafos ya sea de transición, argumentativos, introductorios, y pues cómo nos da al final un documento completo, ¿no? Como me interesa es evaluar cómo están redactando ustedes, obviamente les pido que el 80% del texto sea escrito por ustedes, ¿no? Por ahí se vale hacer obviamente citas textuales, les pido que no sea más de un párrafo en todo el documento, y obviamente se pueden hacer citas parafraseando el contenido de algún otro autor o autora, pero obviamente ya con sus propias palabras, porque eso me va a permitir a mí evaluar cómo están redactando. Les pido, les recuerdo, muy importante, las citas y referencias estilo APA para evitar que se considere plagio, ¿no? Les recuerdo, se considera plagio cualquier uso de una idea ajena a ustedes que no esté citada, ¿no? Que no le estén dando el crédito de donde obtuvieron la idea. Entonces, muy importante, no olviden citar absolutamente todo lo que no sea de su autoría, así sea una definición del diccionario, todo se cita, ¿no? Todo lo que no sea de ustedes se cita para decirle a la persona que está leyendo, en este caso yo, ok, de acuerdo, este material es retomado de tal persona, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda, comentario acerca del ensayo específicamente, ¿no? Clarísimo. Yo Ok, tengo una duda. sí, adelante. Yo no cité nada, pero del libro que estoy hablando, solo pongo la referencia. Ok, sí sería importante, si retomas como algún argumento directo del libro, ponerlo, ¿no? Si ya es a lo mejor una apreciación tuya, sí, con que me pongas a lo mejor al inicio, voy a hablar o voy a compartir como mi postura acerca de que este libro es el mejor, y ya pones los datos del libro, y ya, ¿no? A menos que retomaras a lo mejor un fragmento o algo del argumento, tendrías que citar, sino con que lo hayas mencionado ya en la primera parte y que lo demás sea pues tu postura o lo que quieras argumentar acerca de ese texto, está bien. Ok, Miss, gracias. De nada. María Luisa, adelante. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarlo, Miss? Les había dado, según yo, como una semana y cachito, se cierra el sábado la actividad. Déjenme corroborar.
Sí, el sábado 7 de agosto se cierra la actividad. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Juan Pablo, ¿se quedó tu manita levantada o tienes alguna otra inquietud? Ah, sí, no, una disculpa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Ok, bueno, pues si no hubiera ninguna otra inquietud o comentario acerca del ensayo, pues empezaríamos ya con este último contenido del cuatrimestre que tiene que ver con los géneros periodísticos, igual les voy a compartir por ahí mi pantalla. Como va a ser una presentación, de favor, déjenme ver si la puedo subir aquí, para que no me cierre la sesión. Denme 2 segundos. Ya se está cargando. Me dicen, por favor, ya que les aparezca en su pantalla. No sé si ya la puedan ver. Aparece, Miss. Ok, Aparece. ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver este apartado de géneros periodísticos que tiene que ver con un tipo de texto específicamente con el que podemos convivir o que podemos conocer de manera cotidiana, ¿no? Es común que a lo mejor estemos de cerca con noticias a lo largo del día o a lo largo de la semana, noticias de cualquier tema, temas que generalmente nos interesan, ¿no? A lo mejor nos interesan noticias como deportivas y nos van a salir noticias de ese tópico, ¿no? A lo mejor noticias que tienen que ver con cuestiones de salud y nos van a estar saliendo noticias de ese tipo, ¿no? Vamos a ver específicamente cómo es que se estructuran y se comparten estos textos, ¿no? Y para partir o para poder conocer los géneros periodísticos, lo primerito que tenemos que conocer es qué es una noticia, porque los textos periodísticos lo que hacen es compartirnos una noticia, ¿sí? Y para poder reconocer las características de esta noticia tenemos que ver, ¿no? Que no cualquier cosa o no cualquier suceso es noticia. La noticia tiene que ser forzosamente un hecho, un suceso reciente, nuevo, que pasó hace media hora o que sucedió durante la madrugada, ¿no? Esa es la primera característica de la noticia. Tiene que ser también un hecho de interés social, de interés para la sociedad en la que se está difundiendo ese hecho. Y por último, puede tener algo que se llama cercanía con la población, puede ser una cercanía espacial. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que es una noticia de algo que sucedió aquí en Querétaro, por ejemplo, si la mayoría de ustedes están aquí en Querétaro, pues tenemos cercanía espacial, geográfica, ¿no? Porque pues pasó aquí en Querétaro. Puede ser que no haya pasado aquí en Querétaro, no tenemos cercanía espacial, pero tenemos una cercanía identitaria, porque le pasó a alguien con quien nos identificamos o que, con quien compartimos una identidad. Por ejemplo, lo que sucede en los Juegos Olímpicos de Tokio a todo a las atletas o los atletas mexicanos, ¿no? Ahí tenemos cercanía identitaria porque aunque no esté pasando en el mismo espacio geográfico donde estamos, pues nos identificamos o compartimos la identidad de ser mexicanos o mexicanas. Entonces, si ya salió una noticia de cómo quedó Alexa Moreno, Rommel Pacheco, la selección nacional de fútbol, etcétera, pues nos va a interesar.
¿Por qué? Porque tenemos esta cercanía de identidad o cercanía identitaria. Con estas características, ustedes pueden primero empezar a identificar si los hechos que están conociendo ustedes o de los que están leyendo son efectivamente una noticia. Yo les preguntaría ahorita, ¿la Revolución Mexicana o datos sobre la Revolución Mexicana serán una noticia? No, ¿Por qué? porque fue algo que ya pasó desde hace mucho tiempo. Ajá, efectivamente. ¿Es de interés para la sociedad? Claro, es cercano con nosotros y nosotras como mexicanos y mexicanas, claro, pero no es algo reciente. Ya eso es algo histórico. Se va a otro tipo de textos u otras características. ¿Lo que desayuné hoy en la mañana será una noticia? No, ¿Por qué no? porque puede No. ser que para la sociedad no le sea interesante lo que haya desayunado. Claro, ¿no? Van a decir, pues será un suceso reciente y habrá pasado en su casa, pero como sociedad no nos interesa, ¿no? No es relevante, no es noticia que haya desayunado lo que haya desayunado, ¿no? ¿Qué ejemplo tendríamos de una noticia? ¿Qué hecho se les ocurre? Pues podría ser un accidente, un descubrimiento. Ah, un accidente, a lo mejor un accidente que ocurrió hoy en la madrugada o hoy en la mañana, pues cumple con estos requisitos, ¿no? Importante, por ejemplo, se vuelve de interés para la sociedad porque pues incluso puede obstruir ciertas vialidades principales, ¿no? Y ahí ya afectó toda la dinámica del tránsito de esa hora en esa zona, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda sobre cómo identificar una noticia? ¿No? Asumo que ese silencio no hay ninguna duda. Ok. Muy bien. Pues ya que tenemos identificada la noticia, vamos a conocer, las fuentes le llaman, para conocer esa información. ¿Qué es eso de la fuente informativa? Cuando nosotros leemos una noticia, estamos leyendo lo que alguien le dijo a un periodista o a un reportero o reportera, lo que un documento le informó a este periodista a este o esta periodista y de dónde obtiene su información. Entonces es siempre muy importante reconocer. Una cosa es la persona que está redactando o que está hablando para dar la noticia, ya sea en televisión o en radio, pero estas personas que se dedican a esto, a esta profesión, obtienen esa información de diferentes fuentes, ¿sí? Son estas fuentes informativas que pueden ser desde una persona, un documento, un lugar, una legislación, una grabación, una encuesta, etcétera, ¿no? Ejemplos de estas fuentes informativas son, pues, desde un funcionario público, por ejemplo, la declaración que da el gobernador acerca de los contagios del COVID a través de sus redes sociales. Esa sería una fuente informativa, ¿no? El presidente de México a través de sus conferencias mañaneras, pues el presidente de México es otra fuente informativa, ¿no? Los censos del INEGI o las diferentes encuestas que maneja el mismo INEGI son otra fuente informativa de donde los periodistas pueden obtener información. Si estamos hablando de un accidente de tránsito, por ejemplo, un policía, el policía de tránsito que está ahí resguardando, puede ser una fuente informativa acerca de ese accidente, el testigo de un delito, un juez,
etcétera, ¿no? Todos estos elementos de donde los y las periodistas obtienen su información se llaman fuentes informativas, ¿sí? No sé si queda claro este elemento de la fuente informativa que nos permita ir reconociendo cómo se construye eso que terminamos leyendo o escuchando en la radio o viendo en la televisión o etcétera. ¿Hay alguna duda sobre la fuente informativa? Miss, en este caso también podría ser de forma directa o indirecta. ¿Cómo qué ejemplo se le ocurre, Ligelia? Ya sea de que una persona vaya al lugar del hecho y recopile información. Ok, puede ser, pero ahí habría que ver de quién está recopilando información. Si la recopila de lo que ve, pues esa misma persona sería su fuente informativa, ¿no? O sea, está reconstruyendo los hechos por lo que ve ahí, ¿no? Si a lo mejor va a ese lugar y entrevista al policía y entrevista a la paramédico y entrevista al de protección civil y y a un testigo que vio todo, esas ya serían fuentes informativas de las que obtienes información. No quiere decir que por sí solito o por sí solita el periodista haya, pues sí, como creado esa información, ¿no? Sino que la obtiene de algún lado, de alguna persona, de algún documento. Por ejemplo, a lo mejor hubo un accidente donde hubo consumo de alcohol y va y le pregunta al policía y al paramédico y luego se va a consultar fuentes acerca de consumo del alcohol en la fiscalía y cuántos fallecimientos ha habido por accidentes de tránsito con alcohol y etcétera, ¿no? Y ahí ya está consultando un montón de fuentes para informar acerca de ese hecho o de esa noticia. No sé si con eso queda como clara la duda o genero más inquietud. No, Miss, sí queda claro. Gracias. Ok, muy bien. De aquí, ya que tenemos bien establecido lo que es una noticia, ese hecho novedoso, relevante para la sociedad, donde les decía, novedoso para la sociedad, donde tenemos cierta cercanía espacial o identitaria, perdón, y sabemos cuáles son las posibles fuentes informativas de donde obtenemos esa información, pues nos podemos ir ya a conocer los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son la manera en que se comparte esta información que ya se obtuvo de estas fuentes y que nos van a informar acerca de un suceso. Y tenemos dos tipos de géneros periodísticos en general. Los primeros que son los géneros periodísticos informativos y los segundos que son los de opinión. Aquí sí quisiera hacer como una distinción, porque muchas veces cuando pensamos en géneros periodísticos, pensamos en las secciones de un noticiero, de un periódico, de un noticiero radiofónico, ¿no? Que tiene la sección de espectáculos y la sección de sociales y la sección deportiva y la de salud y la de cuestiones locales y nacionales e internacionales. Esos son temas que están agrupando los diferentes hechos que pasan, ¿no? Y de los que nos quieren informar en los diferentes medios. Pero todos estos temas pueden ser abarcados o escritos a través de estos géneros informativos. Me pueden hablar de esa noticia de una manera objetiva, a través de esta clasificación que ahorita vamos a ver, o a través de una forma subjetiva, que tiene que ver con los géneros periodísticos de opinión. Entonces, cuando hablemos de géneros periodísticos, estamos hablando de la forma en la que se nos comparte esa noticia, independientemente del tema, independientemente si del tema es deportivo, es de salud, es de arte, es social, es político, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa. Vamos a ver las formas en que se comparten, ¿no? Y aquí tendríamos, o los primeros que tendríamos que conocer,
son los géneros periodísticos informativos que buscan compartir esta noticia, que ya sabemos que es el suceso reciente de interés social, con cercanía, etcétera, pero se comparte de forma objetiva. ¿A qué me refiero con hablar de compartir de forma objetiva? Pues voy a informar cuestiones que se pueden comprobar, cuestiones que son visibles para cualquier persona, sin emitir ningún juicio de valor, sin usar adjetivos calificativos, ¿no? Y el objetivo es que las personas se informen sobre eso que pasó, sobre ese suceso. Quiero informarles y nada más. Si pensamos en los diferentes propósitos que pueden tener nuestras diferentes formas de comunicación, ese es el propósito del género periodístico informativo. Informar, ¿no? Digo, su nombre mismo lo dice. Y tenemos una clasificación específica donde dentro de los géneros informativos está la noticia como tal, así se le llama, el reportaje y la entrevista. Ahorita vamos a desglosar cada uno de estos ejemplos. Y por otro lado, tenemos los géneros periodísticos de opinión, donde aquí a lo mejor yo ya conozco la noticia. Fue una noticia que estuvo en los medios, digamos, se hizo viral de alguna manera durante mucho tiempo, y lo que se empieza a compartir ya no es el hecho de eso que pasó, sino la opinión que se tiene acerca de esa noticia. Yo ya sé a lo mejor que la selección nacional de fútbol va a competir por la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Qué opinión me genera eso? Bueno, eso es lo que voy a compartir a través de estos géneros en específico. Y aquí, en este tipo de género, sí se vale emitir juicios de opinión, sí se vale utilizar adjetivos calificativos, porque lo que estoy compartiendo es precisamente eso, una opinión. De hecho, aquí el objetivo en los géneros periodísticos de opinión es convencerte, ¿no? Es ya un texto más argumentativo y no informativo, como es el otro tipo o la otra clasificación, ¿no? Lo importante no es el hecho, sino la opinión sobre esa noticia. Y algo aquí bien importante es que, pues obviamente nos importa la opinión no de cualquier persona, sino generalmente es la opinión de expertas o expertos en el tema, ya sea porque fueron también atletas de ese deporte, si estamos hablando de algo, no sé, de las Olimpiadas, o porque tienen títulos académicos donde trabajan esos temas, son investigadores o investigadoras, o porque es alguna funcionaria pública, o no sé, tiene ciertas características, su perfil, su currículum, su experiencia, sus conocimientos, su formación profesional, que nos dicen, bueno, me interesa conocer la opinión de esta persona. Por ejemplo, en cuestiones de economía, pues me interesa conocer la opinión de una experta en economía que haya estudiado, no sé, sus posgrados en ese tema o que haya trabajado en varias administraciones acerca de ese tema, porque pues es una persona que sabe, ¿no? No me va a interesar la opinión de economía de alguien que no conoce sobre el tema, ¿no? A lo mejor de un youtuber que a lo mejor se dedica a hablar de temas culturales, ¿no? O sea, no quiere decir que su opinión no sea relevante, pero no es relevante para cuestiones de economía porque no es experto en el tema, ¿sí? Y dentro de estos géneros periodísticos tenemos la clasificación de artículos, columna y editorial, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda para clasificar o distinguir los diferentes géneros periodísticos? ¿No? No, mi profe. Oh, muchas gracias. De todas formas, ahorita vamos a ver ejemplos, porque esto es como de manera
teórica, ¿no? Vamos a ver ya en textos periodísticos reales cómo identificar a qué clasificación pertenece o cómo puedo yo reconocer este texto me busca informar acerca de esto o este otro texto busca dar a conocer esta cosa acerca, su opinión acerca de este hecho, ¿no? De ahí, pues, el primero que me interesa que conozcamos es precisamente la noticia, que pertenece a los géneros periodísticos informativos. Lo primero que podemos reconocer dentro de la estructura de una noticia como tal es que siempre nos va a responder a ciertas preguntas, principalmente quién, qué, cómo, bueno, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? El cómo a lo mejor luego no lo pasan o el por qué no lo integran, pero el qué, quién, cuándo y dónde es esencial, ¿no? Nos dicen qué pasó, qué personas o quiénes o qué organismos estuvieron involucrados, cuándo pasó y dónde pasó, ¿no? Ya te dicen, pues si fue un accidente que donde hubo involucrados 5 automóviles en la Cuesta China el pasado 1 de agosto, ¿no? Y ya a lo mejor habrá periodistas que integren desde el primer párrafo cómo pasó, pues fue un choque de alcance. ¿Y por qué pasó? Porque el auto de hasta adelante se quedó sin frenos o no sé, ¿no? Y ya nos respondió todas estas preguntas. Otra característica de la noticia, ya que vemos que nos responde todas estas preguntas, es que utiliza una sola fuente informativa, si acaso dos, no más. ¿A qué me refiero con esto? Pues que solamente obtuvo la información a lo mejor del policía involucrado, o a lo mejor solo de lo que le dijo un testigo, o a lo mejor de lo que le platicó la paramédico y el de protección civil y ya, ¿no? No abarca o no busca profundizar más. Lo que le interesa es informar lo más pronto posible, con inmediatez le llaman, eso que está pasando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado a lo mejor de algún tema que les interesa, que sigan noticias acerca de, a lo mejor cuestiones de su carrera, a lo mejor de eventos de animación, de, de cuestiones a lo mejor de salud, etcétera, y que están informando cómo está pasando una convención importante o alguna competencia a nivel internacional de uno de sus hobbies, o etcétera, o cuestiones más de salud, no sé. Y por ahí les dicen, pues primero queremos informarles que ya llegó el experto tal y dio una entrevista al inicio, ¿no? Más adelante profundizamos. Y lo que les interesa ahí, pues es primero ser los primeros en informar que ya llegó esta persona, ¿no? Y ya después a lo mejor dar a conocer lo que dijo o profundizar más acerca de todo el evento, ¿no? Que se está cubriendo. Pero lo primerito, como quieren ser los primeros en informar esta noticia, pues lanzan la información lo más rápido que puedan, aunque no sea profunda. Esa sería una nota. Y siempre, siempre el lenguaje es objetivo, ¿sí? Recordemos el lenguaje objetivo con cosas comprobables que se pueden medir, que es diferente que yo diga el volumen está muy alto a decir el volumen sobrepasa los 40 decibeles, ¿no? Uno se puede medir y comprobar, el otro es una percepción, ¿sí? Y aquí tengo un ejemplo de una nota periodística, bueno, de una noticia, que es el título, ese es el título, se adquieren cápsulas de aislamiento para trasladar a pacientes con COVID, y este es un poco del contenido de esa noticia. Responde a las preguntas que les comparto aquí, este texto. Ustedes díganme si responde el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
¿Quién me dice qué es? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta qué? El que no sería, pues se compraron 12 cápsulas. Muy bien, Pues, muy bien. ¿Quién? el gobierno Ah, estatal. ok, muy bien, gobierno estatal. Bien. ¿Cómo? Con una inversión que superó el millón de pesos Ajá, ahí podemos meter el cómo. ¿Dónde fue? En Querétaro, Ajá, Querétaro. ajá. ¿Y por qué las compraron? para evitar exposición al virus. Ahí está, todo respondido. Bueno, el cuándo no se los pregunté porque esta nota ya es vieja. Nah. Es del año pasado. Pero bueno, ahí en teoría, ¿dónde? Digo, el cuándo, pues ya ahí sería la fecha, ¿no? Lo ideal sería que fuera pues algo que pasó ayer, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería su fuente informativa? ¿De dónde obtuvo la información quien escribió esta nota? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la fuente informativa? ¿Quién le dio toda esa información al periodista? gobierno del estado. ¿Por qué el gobierno del estado? Es efectivamente el gobierno estatal. Aquí en el tercer párrafo podemos ver que ahí dice, el gobierno estatal dijo, la cápsula, bla, 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 está inspirada en las cámaras neonatales y bla, bla. Podemos asumir que toda esta información fue obtenida o fue otorgada por el gobierno estatal. Quizá fue a través de un boletín, a través de una entrevista, a través de una conferencia o etcétera. Pero esta información viene directo del gobierno estatal. Y tiene lenguaje objetivo, o sea, todo este lenguaje que utiliza es comprobable, fuera de juicios de valor. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Se puede comprobar Sí, yendo al Centro Regulador de Urgencias y a la Cruz Roja. Ajá, sí. Y en general son datos, pues, que se pueden medir, ¿no? Esto de, si a lo mejor nos dijera en lugar de los centros específicos donde se llevó, dijera, fue asignado a importantes centros de salud del estado, pues ese decir importantes centros de salud y es algo subjetivo, porque estaría calificando como importantes a los centros que recibieron, pero pues no sabemos importantes según quién o en comparación con qué, ¿no? Entonces eso ya sería algo subjetivo en general. Muy bien. Bueno, esto específicamente sobre las noticias, ¿no? O elementos informativos. De ahí nos vamos
a el siguiente género periodístico informativo, que es el reportaje. La gran diferencia del reportaje con la noticia es el número de fuentes informativas que utiliza, porque también responde a las mismas preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, pero utiliza de 3 fuentes informativas en adelante, porque lo que le interesa es profundizar sobre ese hecho, sobre esa noticia. No se queda con la versión de una sola persona, no se queda solo con la declaración de gobierno del estado o con la declaración del presidente de México, sino le interesa conocer las diferentes visiones de las personas que están involucradas, ¿no? Y entonces ya escuchó la declaración del gobernador del estado, pero también fue y entrevistó a personas enfermas de COVID y también entrevistó a médicos y médicas de este centro de salud y también entrevistó a personas, no sé, de protección civil, y también estuvo revisando las estadísticas oficiales que se dan a nivel federal, etcétera, ¿no? Y entonces ya tiene un panorama amplio sobre ese mismo hecho para profundizar, ¿no? Son trabajos específicamente que se publican pues no de un día a otro, porque hay una labor de investigación detrás de un reportaje, ¿no? En general, habrán medios informativos que publicarán a lo mejor un reportaje a la semana, uno cada 15 días, o a lo mejor es una revista mensual, y tiene la persona que está investigando sobre el tema, tiene todo ese mes para buscar todas estas fuentes informativas y comunicar acerca de ese hecho, ¿no? Entonces, digo, esta es la principal distinción entre el reportaje y la noticia. Y obviamente, como es más profunda, es más profundo el reportaje, pues en cuestión de extensión es mucho más amplio. La noticia podrá ser una noticia que se comparta en 2, 3 párrafos, y el reportaje será un reportaje que se comparta en unas 3 páginas, por ejemplo, para poder hablar de todo lo que comentan o todo lo que informan estas diferentes fuentes. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Este es un reportaje que hizo el medio de comunicación Animal Político sobre algo que llamaron la estafa maestra del gobierno federal. No sé si a lo mejor en algún momento han escuchado acerca de esta estafa, que fueron desvíos que se hicieron, desvíos millonarios a empresas fantasmas. Y aquí me gusta este ejemplo porque tiene como diferentes tipos de fuentes informativas. Si ustedes leen estos textos que aquí les comparto, se pueden identificar diferentes tipos de fuentes informativas, ¿no? Aquí lo redacta de una forma pues, más como narrativa, pero compartiendo específicamente los datos de todas esas fuentes. Aquí, por ejemplo, nos habla de un señor Francisco que no está en casa, que es un hombre, y nos relata sus características, que confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad solo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela, ¿no? Aquí ya podemos ver que Francisco sería su primera fuente informativa, o la primera fuente informativa que podemos ver aquí. Dicen que nunca recibió los 500 millones de pesos que su empresa ganó en contratos firmados en poco más de 2 años. Y ahí hay, si recordamos los tipos de textos que veíamos la clase pasada, un texto de diálogo. Si hubiera tenido todo eso, no estaría aquí, ¿no? Podemos ver que son sus palabras exactas porque están ahí entre comillas. Pero acepta que firmó unos papeles y otro texto de diálogo. Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero la empresa era de ellos y lo de nosotros era prestación de servicio. Y ya empieza aquí a compartir. La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las cuentas públicas de 2013 y 2014. Aquí podemos ver otras 2 fuentes informativas.
que son las cuentas públicas de 2013 y 2014. Toda esta información que está compartiendo de los millones que se recibieron y los contratos que violan la ley general, se obtiene de este dato de las cuentas públicas de 2013 y 2014. Entonces, esas son dos fuentes informativas. De hecho, si nos ponemos como más como estrictas o estrictos, la Ley General de Adquisiciones sería otra fuente informativa porque tuvo que consultarla para saber que estaba siendo violada, ¿no? Ya dice, el fraude no quedó solo en la violación de la ley, más de 3.433 millones de pesos desaparecieron. Me voy a ir un poquito más abajo. Aquí habla de las dependencias que hicieron el desvío de dinero. Cedesol, Petróleos Mexicanos, con 8 cómplices, universidades públicas como cómplices, otras dependencias, dicen en la gestión de Rosario Robles, Alfredo del Mazo, etcétera, ¿no? Son por ahí funcionarios o exfuncionarios o funcionarias públicas. Aquí está detallada las universidades que estuvieron involucradas, la del Estado de México con un fondo específico, la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma del Carmen en Campeche, tabasqueñas, etcétera, ¿no? Dice, el mismo procedimiento se emplea desde el 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado tantos convenios, ¿no? Aquí nos está hablando también de una forma en que el periodista o los periodistas obtuvieron esta información, ¿no? A través de solicitudes de información, que esa sería otra fuente informativa, ¿no? Y aquí más adelante dice una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Se concentró en 73 convenios incluidos en las cuentas públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 183 empresas contratadas existen. Aquí ya tenemos más información acerca de esas fuentes informativas. De esas cuentas públicas, revisaron 73 convenios, que son documentos que se convierten también en 73 fuentes informativas, ¿sí? Y aquí habla también de esta labor de comprobación de la existencia de las 186 empresas contratadas. Pues fue un trabajo de campo que así como fueron a buscar al señor Francisco, fueron a buscar a otras 186 personas para comprobar si existían o no, ¿no? Y esa es otra forma de obtener información y de, pues, de consultar estas otras o estos testimonios como fuentes informativas. Como ven, o sea, este reportaje que está aquí resumido o que nada más les comparto yo unos párrafos, tiene de más de 100 fuentes informativas con todo lo que narran por aquí que compartieron o que buscaron. Y esta es la profundidad o el detalle que se busca siempre con este tipo de géneros periodísticos, ¿sí? No sé si hasta aquí exista alguna duda, alguna inquietud, algo que les llame la atención. ¿Nada, ninguna duda? Okay. Yo por aquí hice el ejercicio de manera, pues como independiente, de ir identificando las fuentes informativas, de decirles esta información se obtuvo a través de esto. Yo les voy a poner ahorita otro texto para que ustedes identifiquen esas fuentes informativas. O que me digan qué característica o cómo sé yo cuál es la fuente informativa. ¿Cómo la identifico en un texto? A ver quién me dice aquí.
Aquí su fuente informativa sería la doctora María de la Luz. Ok, María de la Luz sería quien escribe, digamos que sería como la reportera o la periodista. Digo, no lo es, pero es quien está escribiendo. Entonces, ella no es fuente informativa, ella está escribiendo algo que obtuvo de ciertos lados. ¿Cuáles son esas fuentes o esa información que obtuvo de esos lados? La Secretaría de Desarrollo Sustentable, Ok, ¿dónde está? en la primera columna. Ajá. Ahí podemos identificar, esa sería una primera fuente, porque nos está diciendo, esta información que está aquí en este párrafo, nos la dio la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Esa sería su primer fuente. Ok, ¿cuál otra? OC Mundial, Ajá. Esa sería otra, es este organismo que nos está informando, ¿no? En Querétaro está en el top 5 nacional de empleos en mercadotecnia y comunicación digital. Ese dato no es que yo me lo haya inventado o que la doctora María de la Luz se lo haya inventado, sino se obtuvo de este organismo, la OCC Mundial, que en su base de datos o en un estudio o en una encuesta o en un sondeo o en una investigación que haya realizado, obtuvo este dato o esta información. Ok, ¿qué otra fuente hay? las 20 agencias de publicidad y comunicación. Ajá, esa sería otra y en específico es un ejercicio, dice, identificamos y analizamos 20 agencias de publicidad y comunicación que ofrecen este servicio en la ciudad. Entonces, esa es otra fuente informativa. ¿De dónde obtienen estos datos que se están compartiendo aquí? Y la última fuente informativa que hay. La Comisión Nacional de Vivienda. Ajá, es la CONAVI, ¿no? Aquí lo podemos identificar también porque nos van a decir, ¿no? Estos datos, de acuerdo con proyecciones de la Comisión Nacional de Vivienda, o esta información según la OCC Mundial, o este dato con base en los datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ¿no? Esas son las fuentes informativas. Ok, con esta información o con pues estas especificaciones, ¿serían capaces ustedes ya de identificar notas informativas y reportajes, pudiendo identificar tanto las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuál es la fuente informativa, si el lenguaje es objetivo? ¿Ya tendrían esas herramientas? Asumo eso como un sí. Ok, asumiré eso como un sí entonces. Muy bien, bueno, pues si no hubiese más dudas o inquietud acerca de estos géneros periodísticos, nos iríamos al tercer género informativo, que es la entrevista. En la entrevista específicamente nos interesa conocer información que nos puede dar una persona en específico, una persona que tiene importancia o relevancia noticiosa, por quién es, por el cargo que tiene, por su experiencia, etc. Y puede estar escrita específicamente y recordando los tipos de textos que tenemos, ya sea como un diálogo o como una narración. Aquí les comparto yo una entrevista de un periodista con un narcotraficante y la comparto porque me parece que
está redactada o tiene elementos tanto en forma de diálogo como de narración. Y por ejemplo, podemos ver cómo empieza de manera narrativa, ¿no? Viajamos en una camioneta, seguidos de otra, la segunda desapareció y de pronto ocupó su lugar una tercera. Nos seguía constante a 100 metros de distancia. Yo sentía la soledad y el silencio en un pasaje de planicies y montañas. Por veredas y caminos sinuosos, aquí nos está narrando, incluso nos está describiendo cómo es todo este elemento, hasta que empieza ya como con la parte de diálogo. Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida. Tenía mucho interés en conocerlo, eso ya es texto de diálogo. Muchas gracias, respondí con naturalidad, ¿no? Y ahí sigue. Ahí ya tenemos estos dos elementos y comparto esta otra que también continúa con un formato de diálogo. Lo observaba, sobrepasaba el 1,80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de una barriga apenas pronunciada. Viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y bigote recortado. Es de los que sugieren una sutil y permanente ironía. Y aquí ya viene el diálogo. He leído sus libros y usted no miente, me dice. Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados. Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente. Señálame un caso. Y ya, ¿no? Etcétera. Ahí ya viene todo el diálogo en el que pues se dio esta entrevista. Aquí apenas les comparto como la introducción de cómo empezaron estos primeros acercamientos y ya a lo largo de pues el demás texto pues vendrá desarrollándose los temas a lo mejor más puntuales o más profundos acerca de la noticia o de la importancia de entrevistar pues a un narcotraficante, ¿no? Esas serían las características de la entrevista. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de los géneros periodísticos informativos? No. Ok, todo claro entonces. Pues si no hay más dudas, nos pasamos ahora a los géneros de opinión, que a diferencia de los informativos, cuyo objetivo es informar, los de opinión nos quieren convencer acerca de esa postura o de esa opinión que tiene el experto o la experta en el tema. Y el primer texto o género periodístico de opinión que vamos a ver es el artículo. Les repito, el artículo es escrito por una persona experta en el tema. Experta porque es académico o académica, investiga acerca de ese tema, tiene experiencia laboral, fue testigo, es funcionario y funcionaria pública, etc. Característica principal del artículo de opinión es que se publica de forma esporádica. ¿Qué quiere decir? Que la persona que está redactando esa opinión o de que nos quiere convencer acerca de su opinión, publica a lo mejor una vez cada 6 meses en ese medio, ¿no? O lo invitan a hablar una vez cada 2 meses o solamente le invitan cuando hay temas relacionados con el tema en el que esa persona es experta, ¿no? No es que forme parte como del equipo informativo de ese medio de comunicación ni nada por el estilo, pero lo tienen ahí en su base de datos por sus características como persona experta y le llaman cada que sale un tema, ¿no? Puede ser que en un año no le hablen porque no salió ninguna noticia sobre su tema, o puede que durante un año le hablen, no sé, 4 veces porque hubo varios temas relacionados pues con su zona de expertise. Tiene lenguaje subjetivo, obviamente, porque pues es una opinión que nos está tratando de
compartir o de la que nos está tratando de convencer. Y ya, ¿no? Esas son como las características del artículo. Aquí yo les pongo este ejemplo de un artículo escrito en el periódico El Universal. ¿Quién es el autor de este texto? ¿Quién me dice? ¿Quién lo escribe? Peña Nieto, Ajá, ¿por qué lo escribe Peña Nieto? ¿Qué nos permite identificar que lo escribe Peña Nieto? por el tipo de formato, como si fuera un blog personal. Ok. Y específicamente, como su compañera identificó, aquí al ladito señala, ¿no? Generalmente en estos textos de opinión te ponen el nombre de la persona que escribe y luego te ponen las características que le hacen experta a una persona experta en ese tema. En este caso, Enrique Peña Nieto en ese entonces era presidente de México y su papel o sí, su puesto público lo hacía importante de escuchar, ¿no? Independientemente de cuestiones académicas o de habilidad a lo mejor de habilidades cognitivas o de ese tipo, lo que le daba ahí la importancia de por qué escuchar la opinión de esta persona era que era presidente de México. Lo pongo también porque como su principal función era pues ser presidente de México, no es que estuviera publicando de manera constante en el periódico. Ahí lo invitaron a escribir o él pidió que le dieran ese espacio por el evento que se dio, ¿no? Que era una cumbre en Puerto Vallarta para firmar la Alianza del Pacífico. Y ya, no es como que lo fueran a encontrar cada 15 días o cada semana, porque pues no es su rol o no era su papel principal. Y aquí les pongo yo entre círculos todo lo que, bueno, no son círculos, como en óvalos, todo lo que podemos identificar como juicios de valor. Aquí el decir que la Alianza del Pacífico es la plataforma de integración más moderna, eficaz y flexible del mundo, es un juicio de valor. Más moderna, eficaz y flexible con respecto a quién, comparado con qué, ¿no? Esa es una percepción que ahí estaba señalando el presidente, pero todo eso es subjetivo, o sea, no hay forma de comprobar que sea más moderna, eficaz o flexible porque no hay datos, ¿no? No hay datos que nos permitan comprobar eso. Si a lo mejor en lugar de eficaz nos dicen porque se van a producir tantos intercambios anuales o tantos intercambios mensuales en comparación con los que se realizan con otros países de Europa o etcétera, ya tendríamos datos comprobables, datos comparables, cosas que podemos ver sin juicios de valor. Entonces aquí esta sola línea, pues ya son juicios de valor. ¿Sí? En la otra dice que la Alianza del Pacífico es uno de los mayores referentes de integración regional. Igual, mayor referente con respecto a quién, ¿no? O sea, el hecho de que no nos den datos pues no lo hace comprobable, se convierte en un juicio de valor. Por acá dice nuestra influencia como bloque, la magnitud de nuestra influencia como bloque. Ok, bueno, eso sigue siendo subjetivo. ¿Cuál es esa magnitud? ¿Qué tanta o qué tan poca? ¿A qué nos referimos con eso de la influencia? ¿Sí? Son datos que pues siguen siendo percepciones, ¿no? Aquí arriba sí nos empieza a dar ya más datos de qué países integran la alianza, la integración de las áreas, etcétera, ¿no? Cosas que ya se pueden comprobar, pero todo esto
nos está hablando, nos está tratando de vender que la Alianza del Pacífico es la cosa más maravillosa que hizo Peña Nieto en su sexenio, ¿no? Así como está redactada. Y esa es una opinión, es una postura de la que nos están tratando de convencer con estos datos, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de cómo identificar un artículo en específico. ¿No? No, profe, creo que todo bien hasta el momento. Ok, muchas gracias. De aquí nos vamos a la columna. La columna tiene características muy parecidas al artículo, pero tenemos dos posibles diferencias. La primera es que la columna sí se publica de manera periódica. El artículo se publica de forma esporádica, pero la columna se pone o se publica o se comparte en el medio de comunicación, ya sea periódico o medio impreso o radio, televisión o algún noticiero digital. Se comparte, no sé, cada semana, cada 15 días, una vez al mes, pero ya saben las personas que consumen ese medio informativo que van a poder encontrar el contenido de esta persona cada lunes, por ejemplo, si fuera semanal, o cada viernes. Y ya sé yo que esa es una columna porque tiene su lugar específico en este medio informativo. Otra característica que podemos encontrarnos, no en todas, pero sí en la mayoría, que la columna incluso tiene un título, ¿no? Se llama la columna pluma atómica o astillero o lo mejor del cine o etcétera, ¿no? Y ese ya es el título con el que vamos a ubicar esta columna que se publica en este medio, ¿no? Y pues obviamente pues sigue transmitiendo la opinión acerca de algo, nos quiere convencer de su punto de vista y sigue siendo escrita por una persona experta en el tema. Yo aquí les comparto esta columna de este periodista donde yo les pediría que ustedes identificaran cómo podrían darse cuenta que este texto es una columna. ¿Qué elementos les permitiría a ustedes ver eso? ¿Quién me dice? Porque hay un apartado que dice columnas anteriores. Ahí está, esa es una primera, ¿no? Y básica. Nos está diciendo que este es un tema de la columna de esa semana, pero aquí están todas las otras que escribió. Por el bien de todos, quedémonos en casa, en qué desconfío, etcétera, ¿no? Ya nos está dando también datos de quién es la persona y cuáles son sus características para decir esta persona es experta en este tema y nos interesa, ¿no? Y aquí está ya su nota. El confinamiento no es bueno para todos los hogares. ¿Cuál sería o cuáles serían los elementos subjetivos de los que nos trata de convencer este periodista? ¿Cuál es su postura? Que el confinamiento no es bueno para todos los hogares. Ajá, ahí está, ¿no? En el título. A lo mejor suena como simple, pero en el título ahí nos está mostrando su opinión. Dice, el confinamiento no es bueno para todos los hogares, ¿por qué? Bla, 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 y aquí vienen los argumentos. Es de alguna forma como hasta, pues como un ensayo, ¿no? Si pensáramos cuál es la tesis de este columnista es que el confinamiento no es bueno para todos los hogares, y ya ahí nos comparte todos sus argumentos para convencernos de esa postura, ¿no? Les voy a poner ejemplo de otras características. Aquí, por ejemplo, en este otro medio informativo, viene el nombre de la columna
y los subtítulos. Aquí está esta columna, por ejemplo, que se llama Astillero, que es escrita por Julio Hernández López. Y estos de aquí, pues son sus diferentes subtítulos, pues de los temas que ha tratado en su columna, que se llama Astillero. El verdadero color del voto, Propuestas Maravilla, Luchar más allá de las urnas. Y aquí hay más columnas, ¿no? Esta que se llama Clase Política, de Miguel Ángel Rivera, y este subtítulo que fue a lo mejor la columna de esa semana. Y así en general, pues se pueden identificar las columnas, ¿no? De ahí, pues, digo, esta sería como el penúltimo género periodístico. Nos vamos al último, que sería el editorial. La primera característica del editorial, lo que le permite distinguir de los otros dos, es que el editorial es la opinión, pero no la opinión de una persona. El artículo y la columna siempre son opiniones personales. Son opiniones de la persona que firma y de la que está escribiendo. Y el editorial es la opinión del medio de comunicación, ¿sí? No de una persona, sino aquí en este caso de la jornada. O es la opinión a lo mejor de el periódico Milenio. Y puede ser una postura o una opinión acerca de una noticia que acaba de pasar o que fue importante en las últimas semanas. Y otra característica es que está firmada o puede estar firmada por el director del periódico como representante de ese medio de comunicación. Muchas veces es tan fácil de encontrar porque tiene el título editorial, ¿no? Ya sabemos que lo que se va a leer ahí es la opinión que tiene ese medio de comunicación respecto a un tema, ¿sí? Lo podemos encontrar cuando son en medios impresos, en las páginas junto al directorio, que generalmente son las primeras páginas, a lo mejor en la contraportada, ahí en la contraportada está la portada y la página de atrás, ahí se puede encontrar. O por ejemplo, si no fuese un medio escrito, si fuese a lo mejor un medio de comunicación de televisión, ahí en la sección de opinión a lo mejor señalan, ¿no? Nuestro editorial del día de hoy respecto a los sucesos ocurridos en Tokio 2020, creemos que tal, ¿no? Y ya dan su opinión, pero pues representando o que esa opinión represente lo que piensa el medio de comunicación y no solamente la persona que lo está narrando. Esa sería la principal distinción de este género periodístico de opinión con el de los otros medios. Aquí les pongo este otro ejemplo. Cuando me digo que el editorial está al lado del directorio, de aquí abajito es el directorio, quienes son los presidentes o directores, quién está en el consejo editorial, etcétera, ¿no? Esos son el directorio, y el editorial muchas veces pues está ahí al ladito, ¿sí? Ok. Con todo esto, no sé si tengan alguna duda. Ok, ¿tienen alguna duda al respecto? No, Miss. ¿No? ¿Todo clarísimo? Les pongo diferentes textos periodísticos y serían capaces de clasificarlos. Yo creo que sí. ¿Sí? Ok, si no, este es el momento para esclarecer cualquier duda o cualquier inquietud. Maestra, esto no me quedó claro. No sé distinguir entre los de opinión y los informativos. ¿No?
Ok. Bueno, si no hubiese más dudas respecto a este tema, les voy a pedir que de manera súper rápida, bueno, son 10:23, sí, de manera súper rápida, me compartan algún género periodístico de algo que les guste, a lo mejor una entrevista, a lo mejor una nota, un reportaje, una columna, y ahorita me compartan qué les permite clasificarlo de la forma en que lo están presentando, ¿no? Que me digan, pues esto es columna porque cumple con estas características, o este es un reportaje porque aquí están todas sus fuentes informativas y responde estas preguntas y profundiza la nota de esta forma, ¿sí? Rapidísimo, les doy 5 minutos para que encuentren del tema que les guste, de la página que consulten todos los días, o bueno, si no es periodística, alguna página relacionada, y me compartan algún género, ¿sí? 5 minutitos, nos vemos rapidísimo para poder hacer rápidamente el temario de su examen final, ¿sí? Les digo 5 minutitos, 10:24, 10:30 les pido que me empiecen a compartir, ya sea capturas de pantalla o que lo lean aquí en la clase y hacerlas o reconocer las características que tienen, ¿sí? Voy a apagar mi micrófono unos minutos en lo que buscan rápidamente ese material para no distraer.
Muy bien, veo que por aquí ya nos están compartiendo muchos textos. Muy bien, me da gusto. Y pues vamos empezando, ¿no? Con esto que nos comparten. ¿Alguien quiere presentar ya el texto periodístico o el género periodístico que compartió en el chat? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo mismo. Ajá, adelante. El género que compartí parece que es de la sección de deportes. Ah, El mío es el que dice que México perdió su tanda de penales, su pase a la final de Tokio 2020. ok. ¿A qué clasificación pertenece? Primero aquí habría que reconocer, ¿es informativo o es de opinión? Puede entrar como informativo Ajá, ¿por qué? porque nos está dando como los datos de los penales del partido. Ok. Y de los de informativos que tenemos, ¿a cuál pertenece? ¿Es entrevista, es noticia, es reportaje? ¿Qué es? Puede ser un reportaje. ¿Por qué? No, es una noticia, ¿no? Perdón. Ajá, ¿por qué? Porque nos da a conocer la información así como concreta. Ajá, responde las preguntas. Nos está diciendo que, Sí, creo que sí. ok. ¿Por qué no sería un reportaje? A ver, su compañero Edgar o alguien más que también quiere ayudarlo, ¿por qué no sería un reportaje? ¿Qué dato les diría? Ah, no, definitivamente por esto no es un reportaje. Se te fue la luz, Edgar. Te preguntaba, ¿por qué no es un reportaje la noticia que comparte? O alguien más, sus compañeras y compañeros. ¿Nadie? Acuérdense. ¿Podría ser Miss porque no lleva una entrevista? Ah, puede ser, pero hay algo específico que nos permite distinguir de la nota del reportaje. A ver, ¿quién se acuerda? Que solo es de una fuente de información. Sí, solamente tiene una fuente informativa, ¿no? No es como que es una sola opinión. Edgar, sí, solamente es una fuente informativa. Hay que aprender no cumple con los requisitos, hay que aprender a distinguir o a utilizar bien los términos. La opinión la tenemos solo en los géneros periodísticos de opinión y en los géneros periodísticos informativos tenemos datos comprobables. Entonces hay mucho cuidado en utilizar la palabra opinión para géneros informativos, porque en teoría pues no hay ninguna opinión en estos géneros porque solo quieren informar, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos, como decía su compañero, es que solamente tiene una fuente informativa, no tiene más. Por eso se queda en la clasificación de noticias. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir su ejemplo? ¿Quién me dice? ¿O lo elijo yo? A ver, lo voy a elegir yo entonces.
Vamos a ver. ¿Quiere yo, profe? Adelante. El mío fue del diario Sevilla. El COVID-19 empeora la progresión del paciente de Alzheimer. Esa es una entrevista, ¿no, profe? Porque están entrevistando a un médico experto. Ok. ¿Qué le permite ver específicamente decir esto es una entrevista como tal? Porque Va bien, sí es una entrevista. porque hay, bueno, porque hay un diálogo, porque, bueno, se está entrevistando, sí, hay preguntas del entrevistador al entrevistado. Uh-huh. Sí, muy bien. Específicamente en este caso que usted comparte está el formato pregunta-respuesta y están los textos de diálogo, como bien lo mencionaba, lo que nos permite ver la pregunta y la respuesta específica del experto en ese tema. Sí, es una entrevista, no tiene mayor dificultad. Muy bien, muchas gracias, María de Jesús. ¿Alguien más quiere compartir su tema? Yo mis. Sí, adelante. Bueno, yo puse el de los objetivos del rover Perseverance en Marte. Ajá. Y bueno, siento que ese es más como un reportaje, porque ya como que tiene más de 3 fuentes como de información. Bueno, ya todo el artículo completo. Ajá. Y está como, bueno, no sé, como información más concreta sobre cada una de las fases de la misión y de los elementos que conforman todo eso de la exploración que va a ser en Marte. Ok, muy bien. Sí, en general los reportajes es más fácil que los encontremos en revistas especializadas porque su publicación no es diaria, por ejemplo, tienen 15 días o tienen un mes para trabajar toda esta información. Digo, aquí a lo mejor no alcanzamos a ver específicamente las fuentes, pero les digo, reconociendo la naturaleza de National Geographic o de este medio, pues sabemos que su material, sus textos, cuando son como de esta índole, pues pueden ser reportajes, ¿no? A lo mejor por ahí hablará más adelante, digo, no lo vemos aquí, pero hablará algún experto en ese tema y a lo mejor después entrevistan a quien hace las máquinas para la exploración y etcétera, ¿no? Ahí juntando pues que sean más de 3 fuentes informativas. Muchas gracias. Muy bien. Un último ejemplo, a ver, aquí tenemos muchos. ¿Quién se anima a compartir lo que investigó? Yo mis. Adelante. Yo encontré en un periódico viejo una noticia. Ajá. Dice reanudan búsqueda de restos en Acapulquito. Ok. Cumple con el cuándo, que dice jueves 4 de febrero. Ajá. Y también dice el lugar. Ajá. ¿Dónde es? En Celaya. Ajá. Ahí específicamente dice solicitó apoyo de los... Sí. Ajá. Sí, me confundí. Ajá. Sería, ahí dice más específico.
Ajá, Sería como en las faldas del Cerro del Toro, ¿no? ajá. En las faldas del Cerro del Toro, en Acámbaro, Guanajuato, de donde es su maestra, por cierto. Es- dice el bordo de San Juan Jaripeo, denominado Acapulquito, etcétera. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que nos están compartiendo que pasó o que va a pasar? Pues de que van a realizar nuevamente la búsqueda de restos. Ajá. En esta zona, coloquialmente llamada Acapulquito. Ajá. Muy Ya bien. que hubo un hallazgo. Muy bien. ¿Cuál sería la fuente informativa? ¿Sería la Comisión Nacional de Búsqueda? Ok, aquí esos son como los colectivos que acudieron, pero ¿quién le está dando la información a este periodista o esta periodista? Pues lo del hallazgo. Sí, sí es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y ahí pues habla del trabajo que han hecho, etcétera. Muy bien. Y sería, como nada más es una fuente informativa, pues reconocemos que es una nota y no un reportaje. Muy bien, muchas gracias con este ejemplo. No sé si con todos estos ejemplos que se compartieron de manera colectiva y los propios ejemplos que ustedes encontraron, se puede como aterrizar todo el conocimiento que vimos en la clase de hoy. O si salió alguna duda, ya que estaban buscando específicamente un texto. ¿Todo claro con todo esto? Sí, Miss, todo bien. Ok, muchas gracias. Muy bien. Pues para dar unos minutos a lo del temario, dejaría yo el tema por aquí. Veo que me compartieron muchos ejemplos, me parece que son buenos ejemplos. Digo, por ahí les estaba dando me gusta para que sepan que por aquí lo recibí. Todavía no acabo de darles me gusta a todos. No quiere decir que me guste la noticia que haya ahí. Por ejemplo, que compartió su compañero Juan Pablo de los nexos entre Bill Gates y Jeffrey Epstein. No quiere decir que me guste la nota, pero es nada más como la confirmación de leído, ¿no? Bueno, ya con esto tendríamos tiempo, breve tiempo, para hacer como una recapitulación de los temas que hemos visto. No sé si quieran ustedes compartir en el chat mismo, como una lluvia de ideas de los temas que hemos revisado y ver si hay alguno que sienten que se les va o que por ahí tengan todavía alguna duda, pues poder reconocerlo. ¿Sí? Pablo quería algo interesante. Sí, en general las noticias tienen que ser de interés social, ¿no? Tener este rasgo de interés social. Muy bien. Gisela, adelante. Sí, solamente tenía una duda. Los temas van a ser de todo el cuatrimestre, ¿verdad? Sí, se van a reconocer o recabar temas de todo el cuatrimestre. Habrá un poquito más de temas de esta segunda parte, pero también se van a retomar conceptos o se van a retomar, pues sí, elementos que trabajamos antes o en la primera parte del cuatrimestre, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, de retórica, del etos, del patos y logos, y cuestiones de las características y habilidades del orador, de la fórmula BBB, ¿no? O sea, todo eso ya integrándose también pues a los nuevos temas que vimos en esta segunda parte, ¿no? Entonces, recordemos que esta segunda parte ya fue cuestión o estuvimos puliendo elementos de su comunicación escrita, ¿sí? Empezamos desde la oración como esta unidad mínima lógica que nos permitía identificar
esta idea completa. Repasamos las partes de la oración, no sé si recuerdan que era el sujeto, el predicado, y dentro del predicado el verbo como el núcleo del predicado, ¿no? Y ya de ahí nos fuimos construyendo diferentes tipos de oraciones, la oración o reconocer la oración simple, de ahí nos fuimos a las oraciones subordinadas, los signos de subordinación que se utilizan. Por ahí, en su evaluación de los ejercicios de redacción, hice algunas puntualizaciones para personas que a lo mejor veía que no estaban aplicando correctamente los signos de subordinación. Entonces, ahora que tengan oportunidad, revisen el comentario que les haya hecho en sus ejercicios. A lo mejor les puse, por favor, revise este ejercicio, revise esta sección o ve la grabación de la clase para que quede más claro, ¿no? Y si hubiese alguna duda que no queda clara con la observación que les hice o con la recomendación de ver la grabación de la clase o etcétera, por favor avísenme, ¿sí? Porque obviamente en esta segunda parte de la evaluación, pues vendrán ejercicios relacionados con cuestiones de redacción, de identificación de oraciones simples, subordinadas. Vimos también ya tipos de párrafos, tipos de textos, construcción de los tipos de textos. Vimos el texto narrativo, el argumentativo, las descripciones pictórica, topográfica, cinematográfica, los textos de diálogo, etcétera, ¿no? De los párrafos vimos párrafos de introducción, también párrafos argumentativos, de transición, de conclusión, etcétera, ¿no? Ahorita estamos viendo, por último, esta parte de textos que tienen que ver con cuestiones periodísticas. Entonces, esto también, esta clasificación, pues también va a entrar dentro del contenido del examen, ¿sí? Y piensen siempre o recuerden que el examen va a estar diseñado como de forma más práctica. Si no es que les vaya a pedir que me compartan una definición como tal o señalen la definición teórica de esto, sino que les voy a poner ejemplos reales, a lo mejor de notas periodísticas o de textos o de cuentos o de descripciones o cosas de ese estilo, para que ustedes identifiquen lo que ya vimos, para que clasifiquen, para que señalen oraciones subordinadas o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces piensen a la hora de estudiar que el examen va como por esa línea. María Luisa, adelante. Maestra, ¿cuántos reactivos va a tener el examen? Muchos. No son tantos, porque son alrededor de 20 o 25, pero son, digamos que relativamente pocos, porque muchos van a ser textos que van a tener que leer, ¿no? O sea, se van a tener que detener en un reactivo un poco más de tiempo, porque van a leer, a lo mejor un reportaje o les voy a poner a leer parte de un cuento o cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, no son tantos, porque sí va a requerir de tiempo que se detengan en cada uno de ellos, ¿sí? Recuerden, no hay otra fecha para aplicación del examen, va a ser la siguiente clase en horario de 9 a 11. Yo voy a estar conectada aquí por cualquier duda, cualquier inquietud, alguna cuestión técnica que de repente se les cierre o que haya alguna duda, pues voy a estar aquí conectada para tratar de darle solución lo más rápido posible, ¿no? Igual les recuerdo que o que tengan preparada su computadora, su batería, su conexión a internet, para evitar los problemas técnicos que luego surgen en este tipo de cuestiones, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o alguna otra inquietud. ¿No? Ok, pues si no hubiese más dudas acerca de nada, les pido que me pongan su nombre completo, su número de cuenta, ya para su pase de lista. Y pues si no hay más, ya son libres de retirarse a su siguiente clase o a su siguiente actividad. Yo voy a estar aquí conectada todavía algunos minutitos, pero voy a apagar igual mi micrófono para no entorpecer la dinámica, pero sigo aquí al pendiente cualquier cosa.
tengan bonito día. Gracias, Miss, igualmente. Cuídense, bye. Que pase buen día, Miss. Hasta luego. Gracias, igualmente. O sea, ¿usted nos recomienda ver todo? No, pues tendría que ir al banco para que me lo den. Me preguntaron algo a mí o se quedó por ahí abierto el micrófono. No sé si se quedó abierto el micrófono. No, sí, maestro. Entonces, oiga, ¿a qué teléfono puedo marcar? Sí recomiendo darle una repasada a lo de el primer parcial o lo que se vio, sobre todo para refrescar la memoria, ¿no? A ver a qué nos referimos a cuestiones de retórica, a los propósitos, porque sí habrá contenido dentro del examen, pues que se va a referir a estos elementos que se supone que ustedes ya saben de esta parte del primer parcial. Y a profundidad, pues esta segunda parte que digamos es el texto o es la información más nueva y que pues también se va a evaluar, ¿no? Entonces yo diría de manera rápida o recapitulando, si a lo mejor tiene problemas en algún tema, que incluso lo vio en el examen que dijo, este tema tuve problemas, ahí quizás se puede detener un poquito, si de los demás ya no hubo tanto problema, una repasada rápida y sí enfocarse a mayor profundidad con los temas más recientes. Vale, maestra, muchas gracias. Que pase de nada. bonita tarde. Gracias, igual. Miss. ¿Sí? Lo del ensayo, ¿se lo podría enviar antes de entregarlo? Como ¿Sí? para hacer una revisión. Sí, con toda confianza. Ahí les pediría, si quieren, mándenmelo por Microsoft Teams, porque ahí les puedo dar una retroalimentación más rápida por audio. Entonces ya le doy una leída, a lo mejor de manera rápida, y les doy mis impresiones, ¿no? De modifica aquí, cámbiale aquí, o agrégale esto, o resalta esto, para que lo tengan con mayor claridad antes de subirlo ya de forma definitiva al Blackboard. Pero sí, con toda confianza. Ok, Miss, gracias. Bonito día. Gracias, igual, Elizabeth.